Déjeme preguntarle algo. ¿De qué sirve tener una aplicación o un software para gestionar su negocio si no se puede confiar en la información que se contiene? Porque sí, muchas veces esa es una de las principales problemas que estos tienen. No es tanto un problema de diseño, que si es muy bonito o muy feo, o por el otro lado, un problema de sus funcionalidades, que por ejemplo tengan muchas o muy pocas funcionalidades, sino que muchas veces es un problema de falta de confianza. Y precisamente eso es lo que este software vino a resolver. Por eso, en este video te voy a mostrar cuatro mejoras principales que cambian totalmente la forma en la que mi cliente Hotel Café Playa Negra gestiona la información de su hotel, específicamente en el área financiera, sin agregar más complejidad, sino más bien conectando todo propiamente. Entonces, empecemos. Ok, entonces, como primera mejora que les voy a mostrar es que ahora se pueden ingresar los reportes de ventas que se generan desde el otro software que ya ellos tienen, que es un PMS, es decir, es un software para la gestión de reservas de las habitaciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque a pesar que este otro software tenga esa información de las ventas, que es bastante importante, eso no cubre el resto del área financiera del hotel, tanto otros ingresos por aparte como todo el montón de gastos que tienen, haciendo que ese faltante ellos tuvieran que cubrirlo por fuera, por medio de un Excel, haciendo que fuera un proceso con bastantes tareas repetitivas, bastante manual y también bastante tedioso. Para, por ejemplo, registrar gastos como los pagos de los servicios municipales, pago de salarios, incluso em, los mismos pedidos que, que le hacen a los proveedores o también para productos de limpieza y así, entre muchos otros. Y ahorita más adelante les voy a mostrar por qué no es más fácil o más bien la ventaja de hacerlo así que simplemente registrar como un ingreso, como un simple número y el detalle y listo, porque es más importante hacerlo con el reporte como tal. Y bueno, se los voy a mostrar con estos paso a paso visuales, pero antes el otro beneficio de hacerlo de esta forma es que se va a simplificar las otras dos áreas del hotel, tanto la parte de los inventarios, porque más que todo con los reportes de ventas del restaurante, que eso se me olvidó mencionarlo, hay dos tipos de reportes que se generan. Están los de las habitaciones, cuánto se ingresó específicamente por qué habitación por semana, y por el otro lado, la parte del restaurante, cuánto se vendió en cada platillo específico, en cada día específico de una semana en específico. Entonces, teniendo esa información, va a ser mucho más fácil el reducir las cantidades de los productos de los inventarios con base en esas ventas, en esas cantidades específicas. Y de la misma forma, va a ser mucho más fácil saber, saber qué productos pedir, qué cantidad específica pedir para evitar pedir de más o pedir de menos y saber cuándo hay que pedirlo. Entonces, les voy a mostrar acá el paso a paso.
Eso es un ejemplo muy simple, la verdad. Esto tiene simulando como que no hay absolutamente nada dentro del sistema, está totalmente vacío. Tendríamos que venir acá y darle acá en este botón de transacción, le damos clic y la aplicación nos va a saltar este formulario con estas cuatro opciones para eh, agregar transacciones. Entonces le daremos clic acá en reporte de ventas de Skill y le damos siguiente. Como el paso número 2 es agregar los reportes, en este caso es un archivo de Excel que lo exporta al otro software. Entonces, ya sea por medio de la computadora o por medio del celular, le daríamos clic acá en seleccionar archivo y nos va a aparecer como una pantallita donde iríamos donde está ese archivito, ese reporte, como les digo, ya sea en la computadora o en el celular. Como ven, acá está este botón de guardar, está en gris, es porque está deshabilitado para evitar que se guarden, por así decirlo, reportes vacíos y evitar después como problemas. Entonces, una vez ya cargado el reporte, se va a ver así, de esta forma, ¿verdad? Con el nombre del reporte, si es del restaurante o es de las habitaciones y la fecha en la que hace referencia este reporte. Que esto es muy importante. Esto no es la fecha en la que subimos este reporte, sino que, por ejemplo, em, digamos, hoy estamos 14 de febrero, lo que sería la segunda semana de febrero. Igual, si este reporte hace referencia a la tercera semana de enero, como en este caso, va a mostrar esa fecha específica de la tercera semana de enero, no la fecha en la que estoy subiendo eso. Esto para tener más consistencia en la información y evitar caos o por así decirlo, malentendidos con específicamente los números. Cuando comprende eso, para o lógicamente tomar mejores decisiones. Y ya este botón de guardar estaría habilitado y simplemente le daríamos clic y así se vería ahora que, ¿verdad? Simplemente es un ejemplo. Son 240.000 colones y es un ingreso, ¿verdad? Que está como en verde. Ese es el nombre de la transacción y ese es el detalle. Y lógicamente, como les decía, como esto es un ejemplo muy simple, no va a haber gastos, pero la idea es que si hay más gastos, se haga la suma o más bien la resta se haga adecuadamente. Un detalle que no se los estoy mostrando en este video, se los voy a mostrar en otro, pero de hacerlo de esta forma es para simplificar, por ejemplo, poder corroborar que antes de guardar esto en el sistema, que la propia aplicación valide si ya está previamente guardado para evitar duplicados de los datos. Por ejemplo, imagínense que hoy yo, digamos que hoy es 23 de enero y ese mismo día que se generó el reporte, yo lo guardo en ese sistema. Y digamos que una semana después, a mí se me olvidó que yo agregué este reporte y, y voy a ir y agregarlo. Entonces, probablemente yo no me acuerde si ya yo lo agregué, tal vez a mí se me confundió y yo pienso que agregué el pasado, el de la semana pasada, y para evitar, por ejemplo, verificar y estar buscando constantemente si ya ese archivo lo subí o buscar entre los archivos del celular o la computadora, que esta propia app o este propio software valide si busque, como les digo, antes de que se guarde en la app
busquen el sistema si ya está agregado. Y en caso de que ya lo esté, que igual que este botón quede deshabilitado y aquí aparezca un mensaje de que no se puede guardar porque ya está subido. Entonces, como les digo, eso se los voy a mostrar en otro video, pero eso es otro beneficio de hacerlo de esta forma y no simplemente agregar como un simple formulario del monto y listo, sin validar nada. Ahora, como segunda mejora que les voy a mostrar, está el agregar transacciones en grupo con facturas. Y antes de mostrarles un poco mejor esa parte visual, voy a explicarles esto, que para que no se confundan, para mí una transacción y una factura es diferente. ¿Por qué? Una factura es ese comprobante, ya sea físico o ya sea digital, de una transacción. Usualmente está, ¿verdad?, en formato imagen o en formato PDF, aunque también está en formato XML, que es un poco más técnico, pero simplemente es como esa representación digital o como ese comprobante o esa constancia. Y la transacción en el sistema es ese ingreso o ese gasto, ese movimiento. ¿Qué pasa? Que hay transacciones que no tienen facturas y eso es importante porque entonces si fuera un mismo concepto, no se podrían agregar las que no tienen como esa constancia o ese papelito, por así decirlo. Entonces, simplemente para que me entiendan con esa parte. Igual ya después lo van a ver un poco mejor. Y bueno, como se pueden imaginar, ya, o ya sea porque les ha pasado, el agregar ya sean 30, 50 o incluso más facturas, todas una por una, es un proceso bastante tedioso. No solamente por el hecho de agregarlas en sí y agregar cada monto específicamente uno a uno, sino de también buscarlas constantemente, ya sea en la computadora o en el celular, o de igual forma estar reverificando una y otra vez si X o Y factura en específico ya la agregué o no, en este caso en el Excel o podría ser incluso en otro software. La intención o la solución de esta mejora es básicamente poder, como dice el nombre, agregar grupos de transacciones con sus facturas. Es decir, la idea es, por ejemplo, 50 facturas, poder agregarlas todas de una sola vez. Igual podrían ser en varias rondas, no tiene que ser todo o nada, pero la idea es que sea lo más simple posible. Y algo que yo noté es que no solamente es el hecho de agregarlas y de buscarlas, sino también de agregar sus datos. Entonces, para hacerlo mucho más simple y ahorrar mucho más trabajo manual y mucho más tiempo y mucha más energía, lo que pensé fue implementar la inteligencia artificial, que esta aplicación se comunique con ella para que extraiga los datos de esas facturas, tanto como el monto total, su detalle y su fecha de facturación, incluso también su tipo, si es un ingreso o es un gasto, porque de igual forma, si se agregaran todas las 50 facturas de una sola vez, habría que estar igual introduciendo sus datos una por una. Entonces, eso es para agilizar esa parte. Pero ¿qué pasa? Que en un mundo ideal, donde la inteligencia artificial es perfecta y no falla, lo ideal sería incluso saltarse ese paso de introducir los datos, de que simplemente se extraigan los montos y se guarden automáticamente todos en el sistema. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real la inteligencia artificial falla. No falla tanto, sobre todo si está bien entrenada, es cierto, pero falla de vez en cuando.
ya sea porque el detalle no lo agregó bien, tal vez se confundió y en vez de un gasto lo puso como un ingreso, o incluso los datos de los montos, en vez de agregar, por ejemplo, un 10 puso un 1. Esas cosas pasan. Como les digo, pasan poco, pero pasan. Entonces, mi enfoque con esto es hacer este complemento entre inteligencia artificial y la intervención humana, más que todo esa verificación antes de guardarla. Y si es el caso que la inteligencia artificial se equivocó con alguna factura, que el usuario, en este caso el asistente del gerente, pueda editarlo y poner su dato que realmente es, el dato real, para evitar usar 100% inteligencia artificial y que haya algún dato que sí falle. Porque, por ejemplo, igual tal vez con 3 o 5 facturas no es la gran cosa, ¿verdad? Pero imagínense, como les digo, con 50, que igual que tal vez una factura muy de vez en cuando falle extraer el monto y se guarde erróneamente en el sistema. Pasar, por ejemplo, una diferencia de 100.000 colones a 10.000 colones, que se salte ese cero, no solamente da ese error en la información financiera, sino que a mediano o largo plazo, con muchas más facturas, sí se hace bastante, bastante grande. Y la idea, como les digo, como les dije desde el inicio, es confiar lo mayor posible en la información del sistema y que sea lo más llevadero posible. Y eso les digo porque la inteligencia artificial a veces falla porque, bueno, hay muchos tipos de facturas, ¿verdad? Hay estructuras diferentes. Por ejemplo, a veces las facturas traen como estos nombres o de esta forma escrita. Si, por ejemplo, uno le dice o uno la entrena para que extraiga solo el total, en caso de que tenga subtotal y total bien diferenciado, es mucho más fácil que la inteligencia artificial no se equivoque. Pero en caso de que a veces, por ejemplo, tiene total antes y total después o total nada más, que vendría siendo ese total neto, a veces la inteligencia artificial se equivoca con esto y extrae este monto, ¿verdad? Antes de los impuestos. O, por ejemplo, hay algunas facturas que lo que traen es el desglose del precio de venta de cada producto y lo llaman como total, que lógicamente no es el total neto, ¿verdad? Es como el total de cada producto específico. Y a veces, en vez de agarrar este monto, agarra este. Entonces, sí puede fallar con eso. Igual como les digo, pasa poco, sobre todo si está entre mejor entrenada, falla menos, pero una vez muy perdido sí pasa. Y la idea es verificar que todo esté bien. Entonces, viéndolo un poco más visual, sería de esta forma. Vendríamos en el módulo de finanzas y le daríamos clic en agregar transacción. Ahora la categoría que seleccionaríamos sería esta, múltiples facturas por archivo, y le damos siguiente. Acá es demasiado, demasiado parecido a este otro. A la primera mejora, seleccionamos los archivos. Aquí sí se pueden seleccionar varios, ¿verdad? Entonces, al darle clic al agregar, en este caso puse 3 facturas nada más para hacerlo un poco más simple. Se va a mostrar acá que fueron cargadas correctamente y le daríamos clic a siguiente. Y se nos mostraría de esta forma las facturas, que es esa fase previa que les comentaba de verificación y edición en caso que sea necesario. Aquí se va a ver el total de transacciones cargadas y cuántas están comprobadas. Entonces, como pueden ver aquí, así se vería cada factura, ¿verdad? Con la descripción, que es lo mismo que el detalle, el tipo, el monto y la fecha de emisión o facturación. Entonces,
La idea, por ejemplo, de este check es precisamente verificar si ya el usuario la comprobó. Como les digo, en este caso es el asistente del gerente, porque de la misma forma, si son tres facturas, la verdad es que no es difícil, pero si fueran 20 o si fueran 50, tal vez si ya la persona ya va por la factura número 15 revisando, tal vez le empiezan las dudas si por la factura número 15 tal vez no la agregó bien, no la verificó bien. Entonces este check es simplemente para dar esa seguridad y que sea mucho más fácil el verificar todos los montos de todas. Simplemente es como una forma de seguridad y al final, cuando estén todas comprobadas, se le puede dar a guardar. Y aquí hay como una paginación para ir deslizando entre factura y factura. Lógicamente aquí este botón de siguiente está bloqueado porque no, ¿verdad? No hay más de tres, no hay una cuarta. ¿Verdad? Se va a ir modificando según vayamos pasándolas. Y aquí sí se me pasó, pero en este caso la idea es que no se puedan guardar las facturas en el sistema si no todas están comprobadas con este check. Que aquí estaría como acá, este botón gris deshabilitado. Pero es un pequeño detalle que voy a dictar, pero para que sepan nada más. Y al final, al darle el botón guardar, se vería así. Igual que el anterior, nada más que, ¿verdad? El gasto se ve así como rojo y los ingresos como verde. Y bueno, en este caso son, ¿verdad? Con su tipo específico. Y así se vería el total de ingresos, total de gastos y el balance neto. Entonces, así sería esta. Para esta tercera mejora, el obtener transacciones por correo, en este caso es Microsoft Outlook, porque básicamente es el que ellos usan. Si fuera, si fuera Gmail, entonces sería Gmail perfectamente. Aquí realmente la única mejora que se le hizo, bueno, fueron dos, digamos. La primera es como todas las cuatro, que está implementado este formulario, porque antes, para mi cliente, cuando probó la app en la versión número uno, notó que era como complicado diferenciar cuáles eran las facturas que se trajeron, la app trajo desde Outlook, a comparación de las facturas que ya estaban registradas en el sistema. Era un poco confuso eso. Y también donde estaba el botón para iniciar sesión o cambiarte pestañas. Esto porque estaba como todo amasado como en la misma parte, el mismo componente. Entonces así dividiéndolo es más fácil. Y también que esto tiene lo mismo que el anterior, de extraer los montos de las facturas y, este, y esta fase previa de verificación y edición en caso que sea necesario. Entonces, bueno, lógicamente con los correos pasa lo mismo. Muchas tareas manuales de meterse al correo, buscar cada correo específico en el que, en el que hay facturas, meterse a cada correo específico, descargar cada factura de ese correo, verificar si ya esa factura se guardó en el Excel o no, cargarla en el Excel y, bueno, extraer los montos, etcétera, etcétera. Entonces, es como lo mismo, pero es otro escenario para eso. Incluso un poco más de tareas manuales porque están con el Excel, ¿verdad? Perdón, están con el correo. Entonces sería como otro lugar para extraer y, o sea, como descargar las facturas, buscar los correos y así. Entonces, en este caso, los paso a paso visual que haría el usuario sería prácticamente lo mismo, nada más que acá sería por correo electrónico, ¿verdad? Y en este paso 2 del formulario, tendría que darle clic acá en iniciar sesión. Acá no lo mostré en este ejemplo, de hecho puedo mostrarlo en otro video, pero les va a saltar
el cuadro, que es un formulario del propio Microsoft Outlook para iniciar sesión. Es muy sencillo, nada más de introducir su correo y la contraseña que utilizan para su correo electrónico y listo. Al darle a aceptar, les devolvería este formulario con este mensaje: sesión iniciada correctamente, y le darían clic al siguiente. Y como les comentaba, igual que el ejemplo anterior, para este caso usé las mismas, digamos, transacciones de ejemplo, entonces se vería exactamente igual, pero lógicamente en la realidad, ¿verdad? Serían con los datos reales. Entonces, eso sería básicamente en esto. Y ahora, como última mejora, está el de poder agregar transacciones una por una. Esto, como expliqué anteriormente, la idea es no usar esta función para todas las facturas, sino para agregar las facturas que tal vez cuando agregaron todas en grupo, alguna que otra quedó por fuera, o también para agregar esas facturas o más bien esas transacciones que ya sea que el otro negocio no les da la factura o que tal vez sí se las dieron, pero se perdieron en el camino. Entonces, básicamente es para ese tipo de casos. No pasa tanto, pero sí lo suficiente como para que sea importante tener ese registro de esos movimientos en un sistema para sus futuras decisiones. Entonces, hay dos opciones: sin factura o con factura. En el caso de sin factura, sería así, ¿verdad? Muy, muy parecido a los otros. Aquí igual agregar transacción, y en este caso es una transacción manualmente. Luego acá se va a mostrar literalmente el mismo formulario de acá arriba, nada más que en este caso es una sola, ¿verdad? Y de igual forma, hasta que no estén aquí todos los datos bien agregados, no se va a poder guardar en el sistema. Y de igual forma, al final se le daría guardar y listo, se mostraría acá. Igual, nada nuevo en este caso. La única diferencia entre estos dos paso a paso está en que aquí se puede agregar la factura, ¿verdad? Como les decía, abarca los dos casos. Si la factura se perdió, entonces lógicamente lo haríamos sin factura, pero si está la factura que se quedó por fuera o así, entonces sería de este otro modo. Y, y sí, básicamente esta sería la última mejora. Entonces, así es como estoy mejorando la ejecución de los procesos en el hotel. Lógicamente, este software va a ir mejorando con el paso del tiempo, ayudándoles así a evitar más errores manuales, evitar perder miles de dólares, sobre todo a mediano o largo plazo, y también evitar tener más dolores de cabeza. Entonces, si le gustó este video, dele clic en el botón de suscribirse para evitar perderse los próximos videos. Y entonces nos vemos en la próxima.